Maduro se blinda. 4 millones de milicianos en nueva escalada de seguridad. Colombia dividida. Diplomacia en jaque en zona de tensión. Sacudida en La Haya. Karen Camp se retira del caso Venezuela. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 19 de agosto estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Venezuela refuerza su estrategia de defensa nacional con nuevos operativos contra el narcotráfico y el terrorismo urbano, la incautación de armas de guerra, la captura de presuntos responsables de atentados y el despliegue masivo de milicianos evidencian una política sostenida de resguardo territorial frente a amenazas internas y presiones externas que se han intensificado en las últimas horas y que son la respuesta a acciones directas por parte de Estados Unidos. La situación es tal que hasta la compra, venta y uso de drones ha sido prohibido durante 30 días. Catherine García con el reporte. El Estado venezolano ha intensificado sus acciones en materia de seguridad nacional. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre la incautación de un nuevo arsenal de alto calibre en el estado Miranda. Entre las armas decomisadas se encuentran fusiles .50, rifles de francotirador, granadas y dispositivos para la fabricación de explosivos. Cabello aseguró que este arsenal estaba destinado a generar terrorismo urbano y vinculado a grupos narcotraficantes con presunta conexión política. Asimismo, negó categóricamente la presencia de guerrillas colombianas en territorio venezolano. Y en todas estas cosas, desafortunadamente, está la política venezolana. ¿Quién montó los francotiradores el 11 de abril? Iván Simonovic. ¿A quién puso la señora María Corina a que le hiciera pruebas de fe y de esfuerzo? A Iván Simonovic. Esto que está aquí. Esto que está aquí tiene el sello y la responsabilidad de Iván Simonovic y de María Corina Machado. Asimismo, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frustró 5 intentos de instalación de campamentos de narcotráfico en zonas fronterizas del país. Estas operaciones se llevaron a cabo en estados como Zulia y Táchira, donde históricamente han operado grupos armados irregulares. Hemos destruido a lo largo de nuestras fronteras más de 5 intentos de armar campamentos, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del lado venezolano. De este lado no lo van a hacer. Nuestras fronteras están resguardadas, cuidadas al extremo. Ahora, Venezuela humildemente está a la orden de Colombia. En respuesta a la creciente presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos hacia el gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro ordenó el despliegue de la fuerza miliciana en todo el país. Este operativo, denominado Plan de Paz, tiene como objetivo reforzar la seguridad interna, activar unidades populares de defensa en fábricas, comunidades y centros de trabajo y contrarrestar lo que el gobierno considera amenazas externas. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Mientras el Ejecutivo Nacional refuerza su presencia militar y policial, sectores de la sociedad civil y organismos internacionales observan con atención el desarrollo de estos operativos en un contexto marcado por tensiones políticas, desafíos fronterizos y una creciente militarización del país. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. En medio de la tensión política en Venezuela por las acciones norteamericanas en el Caribe, las señales desde el gobierno colombiano muestran ambivalencia. Ayer el presidente neogranadino Gustavo Petro lanzó acusaciones contra las FARC y el ELN en Venezuela. Hoy, su ministro del Interior, Armando Benedetti, aboga por la cooperación fronteriza y alerta que enfrentarse a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, debilitaría la seguridad en el Catatumbo, potenciando al narcotráfico y las guerrillas. Mientras el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, descarta diálogo con Miraflores sobre cooperación militar. Un diseño que para algunos expone la tensión entre pragmatismo y realpolitítica. Halin Naim nos cuenta.
Armando Benedetti, ministro de Interior colombiano, defendió la relación con Venezuela como la de vecinos incómodos que aún deben cooperar. Aseguró que mantener canales de cooperación en el Catatumbo ha sido clave para repeler grupos armados. Advirtió que, citamos, si empezamos a pelear con Venezuela como muchos quisieran, estaríamos entregándole las fronteras al ELN y a los narcotraficantes. Este planteamiento refleja su postura precautoria. Cualquier enfrentamiento abierto pondría en riesgo la estabilidad regional, incluida la zona binacional que busca integración social, económica y comunicacional, según el chavismo y el gobierno de Gustavo Petro. Es que en Venezuela hay unos campamentos del ELN, etcétera, etcétera, pero es que nosotros tenemos como otros 70 campamentos aquí en nuestro país. Nosotros somos los vecinos, la gente tiene que entender que nosotros somos los vecinos incómodos, los que exportamos coca, los que damos inmigración. Entonces no podemos estar todo el día tirando rayos al país vecino cuando nosotros tenemos el mismo problema o peor. Al relativizar la presión política contra Nicolás Maduro, el ministro trata de posicionar a Colombia como un jugador estratégico, pragmático y consciente de sus propios desafíos internos, incluyendo corrupción y violencia, antes que asumir un rol de acusador internacional. A esto se suma la declaración del ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, quien descartó un diálogo inmediato con Caracas sobre cooperación militar, mientras deja la puerta abierta para que operaciones militares norteamericanas muy cerca del chavismo puedan ejecutarse, marcando una línea de distancia con la retórica conciliadora de Benedetti. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué pasa en el gobierno de Petro? ¿Por qué las contradicciones? Es decir, es que si usted llegara a ponerse de pelea con nuestros hermanos venezolanos, entonces usted le está diciendo ayuden al ELN y ayuden entonces a los narcotraficantes. Y eso sería mucho más grave que tratar de que cooperen como han venido cooperando hasta ahora en toda la zona del Catatumbo. Queda clarísimo que nos han ayudado muchísimo y lo que se ha podido avanzar es porque al otro lado de la frontera ha habido presencia militar venezolana. Esta dualidad subraya la complejidad del involucramiento de Colombia, apertura humanitaria junto a cautela estratégica, mientras equilibra las exigencias de seguridad con la necesidad de mantener la zona binacional activa y evitar un quiebre institucional con Caracas, pero no molestar militarmente a Estados Unidos. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Con más de 2,8 millones de venezolanos en su territorio, Colombia enfrenta el mayor desafío migratorio de su historia: garantizar acceso a educación, salud y empleo formal a una población que busca integrarse, al tiempo que crece el riesgo de que la xenofobia se convierta en un discurso electoral. Lo que hoy representa un esfuerzo por mantener la senda de inclusión podría transformarse en uno de los mayores retos políticos, económicos y sociales que herede el próximo gobierno colombiano. Enesis Pérez con los detalles. En el foro 10 años de la migración venezolana en Colombia, crisis, respuesta y desafíos, organizado por la Universidad del Rosario, se destacó que Colombia administra hoy el mayor proceso migratorio de su historia reciente. Cerca de 2,8 millones de venezolanos residen en el país. Una transición que dejó atrás la fase de emergencia para entrar en un proceso de integración que ya impacta directamente los sistemas de salud, educación y empleo. En salud, más de 1,6 millones de migrantes ya están afiliados al sistema, lo que reduce la presión en urgencias y abarata costos, aunque persiste el riesgo de que la afiliación sea solo un trámite sin atención efectiva por falta de financiación estable. En educación, la cobertura se disparó de 34.000 estudiantes en 2018 a más de 600.000 en 2023, pero los cuellos de botella son evidentes: extraedad escolar, dificultades en la transición a la universidad y prácticas de discriminación. El mayor desafío sigue siendo el mercado laboral, donde apenas un 35% de los migrantes ocupados acceden a empleos formales, en su mayoría limitados a sectores de baja productividad, mientras que la falta de acceso a crédito y la no validación de títulos mantienen a miles en la informalidad. Hay que continuar en el proceso de inversión social con los hermanos venezolanos. Muchos de ellos vienen en condiciones de educación bastante lamentables y es necesario recuperar los niveles de educación que lamentablemente se han perdido en Venezuela. También el acceso a la salud. Los ciudadanos venezolanos nos salen más económicos si están dentro del sistema de salud que si los mantenemos en la irregularidad, y hay que responder desde el sistema de urgencias. Asimismo,
en políticas de integración socioeconómica. Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones estimó en más de 529 millones de dólares el impacto fiscal positivo de esta población, prueba de que la inclusión económica no es un gasto, sino una intervención multiplicadora. A nivel institucional, Colombia es una excepción regional al priorizar la integración sobre la contención con el Estatuto Temporal de Protección y la documentación que facilita acceso a derechos, aunque el reto ahora es garantizar que el estatus se traduzca en trazabilidad real en bancos, empleos y servicios públicos. Que el documento de identificación del estatuto temporal fuese y sea aceptado en Colombia toma tiempo, con desafíos que no se ven. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para sacar la licencia de tránsito? De conducción, pues con el documento, claro, pero para eso el sistema tiene que estar parametrizado. Es decir, cuando buscan ahí, el campo tiene que decir cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, estatuto temporal. Si no dice eso, el funcionario que está ahí no tiene cómo poner clic y no hay forma de que salga el trámite. Entonces, ese es el nivel de detalle que esto tiene detrás, que es un desafío gigante que al país le toma años, pero lo está tomando bien. El próximo gobierno heredará una tarea crítica: asegurar la sostenibilidad fiscal y territorial, blindar la política migratoria frente a discursos xenófobos que ya acechan en la arena electoral y mantener la coordinación binacional y regional para evitar un retroceso hacia la irregularidad masiva. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan se separa oficialmente del caso Venezuela 1. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se apartó formalmente de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, conocida como Caso Venezuela 1. Esta decisión se tomó luego de que la Sala de Apelaciones de la CPI determinara que existía un posible conflicto de intereses debido a la relación de Khan con su cuñada, una abogada que ha representado al gobierno de Nicolás Maduro, aunque Khan expresó su respetuosa disconformidad con el razonamiento de la Sala de Apelaciones, acató plenamente la decisión y presentó un documento oficial en el que solicita su excusa formal. La responsabilidad del caso ha sido transferida al vicefiscal Mame Mandiayen Niang. Chile gestiona extradición del líder del Tren de Aragua capturado en Colombia. El gobierno de Chile, en colaboración con el gobierno de Colombia, gestiona la extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández, un líder del grupo criminal Tren de Aragua. Tras su reciente captura en Barranca Bermeja, Mejía Hernández, el criminal más buscado en Chile, fue resultado de un operativo internacional coordinado por la Policía Nacional de Colombia, Interpol y autoridades chilenas. El presidente Gabriel Boric destacó la labor de los organismos de seguridad y expresó: lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén, los vamos a encontrar. Por su parte, el ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, expresó su optimismo sobre un proceso de extradición rápido, el cual se espera se complete en 2 o 3 meses. El delincuente había evadido a las autoridades chilenas el 10 de julio de este año, después de ser liberado por error de prisión preventiva. Un récord de 383 trabajadores humanitarios fueron asesinados en 2024. En el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, según la Oficina de Coordinación Humanitaria de las Naciones Unidas, un número récord de 383 trabajadores fueron asesinados y cientos más resultaron heridos en 2024, lo que representa un aumento del 31% en comparación con el año anterior. Además de las muertes, se registraron 308 heridos, 125 secuestrados y 45 detenidos. La ONU enfatizó que la mayoría de las víctimas eran personal local que fue atacado mientras cumplía su misión o incluso en sus propios hogares, y calificó estos ataques como una vergonzosa muestra de la inacción y la apatía internacional. Por lo
tanto, hizo un llamado urgente para la protección de los civiles y el personal humanitario en zonas de conflicto, para que los responsables rindan cuentas por estas violaciones al derecho internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se declaró dispuesto este lunes a reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra desatada tras la invasión a Ucrania hace ya 3 años y medio. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія. Rusia propuso primero una reunión bilateral entre Ucrania y Rusia y luego una trilateral. Estamos preparados para cualquier formato a nivel de liderazgo, porque solo a nivel de liderazgo podemos resolver todos estos complejos y dolorosos asuntos. Por lo tanto, confirmé con el apoyo de todos los líderes europeos que estamos listos para una reunión bilateral. Підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Venezuela sigue en la mira internacional tras nuevas acusaciones de Estados Unidos sobre presuntas vinculaciones con el cartel de Sinaloa y funcionarios implicados en operaciones clandestinas. ¿Estamos ante una narcoalianza real o invento geopolítico? Te leemos. Eso es un juego geopolítico, invento geopolítico. Quieren petróleo gratis, narcoalianza real. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.